vamos a tener la posibilidad de dilucidar todos estos engaños que han tenido la gente del socialismo, la fácil habilidad o la fácil maña de en el país que se hayan instaurado cometer este tipo de mentiras, este tipo de engaños, ¿no? Hacia la sociedad que tranquilamente creen estas personas. En nuestro país el socialismo se ha visto reflejado básicamente por Evo Morales, sus seguidores, todo su séquito de lamebotas, su séquito de corruptos, su séquito de delincuentes, que han hecho de Bolivia un desastre, que han hecho de Bolivia un saqueo, han convertido a Bolivia prácticamente en un narcoestado y en consecuencia han dañado el tejido social, que es decir, los valores de la familia boliviana, han impuesto una constitución a su antojo, han copiado el modelo que ha hecho Venezuela, básicamente, con su ideología de socialista. Entonces, en base a eso vamos a abarcar la transmisión del día de hoy. Vamos a pretender llevar a dilucidar y a contraargumentar este aspecto del que hoy sería la octava clase de las falacias del socialismo, lo que se viene a llamar el bienestar social y los servicios, ¿no? El acceso universal, como llaman ellos, a los diferentes tipos de servicios y a los diferentes tipos de pretensiones que tienen los socialistas, ¿no? Pretensiones que tienen los socialistas en cuanto a manejar la mayor cantidad de dinero posible para así lograr sus nefastos cometidos. Comenzamos entonces. Vamos a ver este primer argumento, entre comillas, o pseudo argumento, que plantean los socialistas. El socialismo promete servicios sociales integrales que son de acceso universal. Cuando te hablan de servicios sociales integrales, necesariamente cuando te dicen servicio, tienes que entender que te va a significar esto un costo. El dinero va a salir de algún lado para cubrir ese servicio social y que más aún, o peor aún, lo que yo diría, son de acceso universal, es decir, lo que los socialistas llaman para todos. Entonces, cuando tienes este armado conceptual de los socialistas y que te digan acceso universal o lo que es sinónimo para todos, siempre tenemos que asociar directamente con que los beneficios o los derechos o los servicios sociales que pretenda instaurar un gobierno socialista para la sociedad o para la población van a tener sí o sí un costo. El dinero para cubrir esos derechos o esa prestación de servicios sociales van a salir de algún modo de un lugar en particular. Es decir, lo vamos a terminar pagando todos los bolivianos porque no lo van a pagar los políticos con su dinero, porque es fácil prometer 80.000 beneficios sociales para que te voten en campaña o para que te vuelvan a elegir en una votación, pero es más difícil saber decirle a la gente la verdad, que de dónde va a salir ese dinero para mantener esos servicios sociales, esos derechos, esos pretextos que lo han denominado, adornándolo, la justicia social, que eso es bien manejado por los socialistas. Entonces, en ese sentido, vas a tener siempre la necesidad de que todo derecho siempre va a tener un costo, tanto por su sencilla instauración como también por su ejecución o puesta en práctica. Alguien lo va a tener que pagar. Veamos entonces. Esto dice: al ser de acceso universal, como ves en la pantalla, y que te diga que no están vinculados al empleo ni a los ingresos, esto quiere decir lo siguiente. Las personas que trabajan, por decirlo de alguna manera, en regla en alguna institución a la que presta su trabajo, presta sus servicios o su producto, etcétera, te va a ofrecer una serie de beneficios que van a salir de tu sueldo. Eso no hay que negarlo, que el dinero te regale el Estado o que el dinero te lo regala tu empleador. Para nada. Siempre un empleador va a verificar que cuando tú trabajes en algún lugar
va a tener el costo, si está inscrito en la regulación o en un trabajo que tiene aportes al Estado para tu jubilación o para un servicio de salud, va a salir de tu trabajo. No te los regala el empleador y menos aún no te los regala el Estado. Pero aquí viene la trampa o la mentira. Cuando tú te pones a pensar en lo que pretenden los socialistas haciéndote creer que te regalan los beneficios sociales o que ellos hacen que se incremente tu salario, lo único que están haciendo es retirarte o descontarte del dinero que tú has generado o que tú has aportado para la empresa y a cambio te dan un sueldo, de ese sueldo te lo descuentan. Entonces, cuando tú tienes esa prestación de servicios es correcta porque tú estás generando valor al lugar donde trabajes, estás generando el valor al vender un producto, al proveer a la sociedad valor agregado, ya sea con un servicio, con un producto o con un bien, lo que se denominan las mercancías. Esa es la manera que no tenemos las personas para sustentarnos en esta sociedad. Entonces, lo que hace el socialismo es directamente lo opuesto. ¿Qué te quiero decir cuando te digo directamente lo opuesto? Es decir, a personas, y esto es el caso bien conocido en Argentina, que directamente no trabajaban o no prestaban algún servicio ni alguna prestación social, les regalaban dinero. Es decir, mediante los bonos y los subsidios que se llaman de acceso universal, así como está en la pantalla. Esta parte que te menciono acá. Acceso universal, ¿no? A las personas, a todas las personas, trabajen o no, siempre el socialismo va a prometer beneficios sociales, o lo que dice acá, servicios sociales, ¿no? Pero recuerda, estos servicios van a tener un costo, y eso no va a salir de los gobernantes que te han prometido el beneficio, ni de sus ministros, ni de senadores, ni de nadie. Solo sale el dinero que administra el Estado mal para robar y para dar dinero a quien no ha trabajado o a quien no ha generado algún valor en la sociedad. En ese sentido, entonces vamos a tener un Estado socialista que empieza a regalar dinero con los denominados criterios de acceso universal o pintarlo o disfrazarlo de derecho, cuando en realidad no es derecho, para nada. No es derecho que el Estado nos regale dinero, no es derecho que el Estado nos regale bonos, no es derecho nada que venga del Estado. Lo único que es derecho es el trabajo, el fruto de tu esfuerzo, el que tú ahorras y el que generas, y al que no deben quitarte elevados impuestos. Es así de simple. No hay por dónde perderse. Entonces, en ese sentido, vemos lo siguiente. Vamos a ver un criterio más. Espérenme, por favor. Ahora sí. Vamos a ver un criterio más. La continuación de este pseudo argumento. La justificación dice, esto es visto como proveer seguridad y apoyo, me lo voy a centrar un poquito. Ahora sí. Esto es visto como proveer seguridad y apoyo, reduciendo el miedo a caer en la pobreza debido a la enfermedad, al desempleo u otros acontecimientos de la vida. Ese es el pretexto que toman los gobiernos socialistas para hacerte creer que te están ayudando. Pero acá hay una falsa afirmación. ¿Cuál es esta falsa afirmación? ¿Qué pasaría si el bienestar social o los servicios son para las personas que realmente están trabajando para ello? Y muchos podrían contraargumentar en este punto, pero ¿qué pasa en un país en el que no hay trabajo, no hay inversión, no hay riqueza, etcétera? Eso se lo debemos básicamente a la existencia de un Estado socialista opuesto a las políticas de libre mercado, libre intercambio o libre circulación de capitales. Es así de simple. Siempre donde exista un capital o la inversión de un capital, va a existir también la necesidad de multiplicar ese capital. ¿Y cómo se multiplica ese capital? En base al trabajo duro o al esfuerzo. Es así de simple.
Cuando no hay capitales circulando en una sociedad, quiere decir que no hay inversiones, en consecuencia no hay trabajo. Pero ¿cómo entonces un Estado logra ser atractivo para los capitales, para la inversión de capitales, para la productividad y para el crecimiento en base al trabajo? Es decir, no esperar que el Estado te esté regalando subsidios ni bonos. Es básicamente lo siguiente. Cuando hay mayor circulación de los capitales, también mayor va a ser la generación de trabajo, porque el capital no se multiplica a sí mismo sin alguna inversión o una puesta en acción o un desarrollo, un desparramiento, por decir, un desparramo del capital, es decir, ponerlo en acción. Entonces, en ese momento, el capital debemos entender como una fuente directa de generación de trabajo. ¿Para quiénes? Para las personas que van a aprovechar de los diferentes emprendimientos que se generen con ese capital. Entonces, eso está visto muy en contra de lo que tienes en la pantalla. Cuando ellos te hablan, los socialistas te hablan de proveer seguridad, apoyo, reduciendo a caer en la pobreza debido a la enfermedad, te están diciendo directamente que el socialismo va a traer pobreza, el socialismo va a traer enfermedad, el socialismo va a traer desempleo, porque si no, no tendrían necesidad de generar subsidios de acceso universal, beneficios sociales o extremadamente la ampliación de derechos. Ahí está la verdadera trampa del socialismo. No es más ni menos que esto, que los socialistas siempre van a pretender, con su buenismo entre comillas, solamente subsanar los males de la sociedad, como lo ves en la pantalla, la pobreza, la enfermedad, el desempleo. Entonces, ¿por qué no se encargaría este gobierno socialista de evitar estas consecuencias? Porque todo lo que ves en pantalla son solamente las consecuencias de un modelo económico fracasado, como es el socialismo o toda la mayoría de las izquierdas en Sudamérica, como Colombia, actualmente Chile, Brasil, que empezó a devaluar su moneda y a hacer controles a la economía, Bolivia, Venezuela y anteriormente Argentina. Es básicamente no hacerse cargo de subsanar los males desde su raíz, subsanar los males desde su origen, porque acá lo que te están prometiendo son parches, son remedios para las consecuencias que ya están ocasionando, que ya están dañando la sociedad. Entonces ahí ves la consecuencia del socialismo, que solo va a parchar, solo va a poner curitas sobre las heridas o sobre el verdadero mal que tiene que eliminar. Entonces, cuando te dicen que el Estado socialista va a hacer estas ayudas, estas medidas, no te están diciendo vamos a evitar el desempleo, vamos a evitar la pobreza, generando riqueza, y el Estado generará riqueza. Si es que has seguido las clases de este ciclo, el Estado no genera riqueza. El Estado lo único que hace, puede administrar de algún cierto modo la salud, la seguridad, la educación y la justicia. Nada más, esos 4 pilares. Los que generan riqueza, como te decía hace unos minutos, es el capital, es las personas que generan emprendimientos de todo tamaño, de todo tipo, en cualquier área, que son legales y que son válidos. En consecuencia, tienes generación de empleo. Entonces, lo contrario, para terminar esta diapositiva, proveer subsidios de desempleo, subsidio a la pobreza, subsidio a las enfermedades, no están dañando, porque la enfermedad, la pobreza y el desempleo son consecuencias de males mayores, los cuales los gobiernos altamente capacitados y con conocimiento de economía deben generar. Es así de simple. Entonces, continuando esta diapositiva, esa es una de las falacias, ¿no?, del socialismo. Proveer solo paliativos a los males, pero no te va a proveer la
solución, la extirpación de los males, solo las consecuencias, pero no se va a ir al origen de esas consecuencias. Por eso es que tenemos un estado de bienestar, entre comillas, así se llama, un estado de bienestar en Bolivia, debido principalmente a las erradas, equivocadas ideas del socialismo. Continuamos. El siguiente punto es este. Seguridad social y redes de seguridad. Es lo que pasa en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, estos son básicamente ejemplos. Prestaciones de desempleo. Lo que se ha puesto de moda en los países con un supuesto estado de bienestar. ¿Qué son las prestaciones de desempleo? Firme apoyo a un seguro de desempleo que proporciona una ayuda adecuada a los desempleados, no solo durante un breve periodo, sino durante el tiempo necesario para encontrar un nuevo empleo o volver a capacitarse. Lo voy a repetir una vez más. Prestaciones de desempleo. Firme apoyo a un seguro de desempleo que proporciona una ayuda adecuada a los desempleados, no solo durante un breve periodo, sino durante el tiempo necesario para encontrar un nuevo empleo o volver a capacitarse. Y ahí ves el ejemplo al costadito, dice bonos sociales beneficiarán a 8,3 millones de bolivianos. Una noticia que pasó en Bolivia, ¿no? Los bonos sociales. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes un estado que regala dinero a sus habitantes? Estás viendo casi lo mismo que hace un rato. Las prestaciones sociales solamente están sirviendo como un paliativo, pero no están solucionando el problema de origen, que en este caso sería, por ejemplo, el bono de desempleo, que en este caso sería eliminar el desempleo. Porque nadie quiere estar pidiéndole al Estado, mendigando al Estado dinero por estar desempleado. Lo que en realidad quiere la persona es tener empleo. Es así de simple, no te lo pueden contar por otra parte. Si tienes empleo, no tendrías necesidad de un bono de desempleo. Pero esto es lo que hace el socialismo en los países donde ataca. Yo voy a decir ataca porque yo lo considero negativo al socialismo, un mal que debe ser extirpado. Entonces, podrías escuchar a ciertos líderes como Hugo Chávez, incluso Andrés Manuel López Obrador, el anterior presidente mexicano, que siempre decían que a ellos les convenía tener pobres en su país. ¿Por qué? Porque los pobres siempre iban a votar un modelo socialista. No permitirían que el pobre acceda a mayores recursos económicos. ¿Por qué? Porque cuando le haces creer a la gente que le estás regalando un bono, un subsidio, la gente con poca preparación te va a volver a votar. Porque te van a hacer creer que el gobierno regala plata, el gobierno es buenito, entre comillas, y si se va otro gobierno, si llega otro gobierno con otras ideas, yo ya no voy a tener ese bono. Entonces no nos hemos puesto a pensar en lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo no tuviera necesidad de ningún bono y de ningún subsidio en mi país? ¿Por qué? Porque hay empleo, porque hay trabajo. El dinero que yo gano no me lo descuentan con impuestos, llega más ganancia de mi dinero, no hay inflación porque no hay emisión monetaria, entonces mi sueldo rinde más. Esa es la mayor dignidad que puede tener un ser humano. El tener la posibilidad de ganar su dinero sin necesidad de que el Estado esté subsidiando cosas. Y cuando empieza a subsidiar cosas es porque efectivamente el Estado está administrando mal la economía. Está robando el dinero o está invirtiendo en cosas que no van a generar. El Estado no tiene que invertir en empresas. Repito, el Estado solo tiene que generar las condiciones necesarias para una buena educación, una buena salud, ambas de calidad, proteger y dar mejores condiciones a las fuerzas de seguridad que serían los policías y militares y todas las fuerzas de seguridad de Bolivia y garantizar la igualdad ante la ley, es decir, la justicia. El Estado no puede gastar en otras cosas y debe achicar su personal. Porque tenemos tanto, lo que yo no me canso de decir, en Bolivia tenemos tantos mancagastos inútiles, parásitos, parasitándonos a todos los bolivianos, los funcionarios públicos y los ministerios, viceministerios, secretarías, direcciones, etcétera, que no sirven en absoluto.
Entonces, por eso es que la gente que vota un estado, un partido, a un gobernante, a un gobierno socialista, se va a ver siempre impulsada, o lo que llaman muchos el canto de sirenas. Nos va a encantar cuando les digan: te vamos a dar un bono, te vamos a dar un subsidio, te vamos a regalar dinero. Y eso es lo que hacen los estados socialistas, los gobiernos socialistas. No han podido en 19 años solucionar el problema del desempleo en Bolivia, porque no aplican las condiciones para que exista el libre mercado, el libre comercio, una sociedad capitalista, que es lo único que genera riqueza. No les creas a los socialistas cuando te dicen: no, el Estado genera riqueza. Mira qué mal está administrando el litio en Bolivia. Ahorita vamos a hablar del litio, que esto ya lo tengo como para la parte final del live, para que entiendas algunas realidades que está pasando en Bolivia. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Que te den un subsidio al desempleo, un subsidio por maternidad, etcétera? ¿O que tú tengas la capacidad de que haya trabajo y que tú te ganes dignamente ese dinero sin necesidad de un Estado que te subsidie, que te regale plata? Yo pienso que lo segundo nos hace completamente dignos, porque es en base a nuestro esfuerzo, y un esfuerzo que vale, un país que es seguro, que tiene inversiones, que hay circulante de dinero, pero dinero sano, no dinero impreso o emisión monetaria. Entonces, esa es la falacia que también caen muchos que creen en las doctrinas, en las falsas ideologías del socialismo. Entonces, vamos a ver algunos comentarios. Por ejemplo, Rafa, asesor legal, dice por acá: el día que Bolivia extirpe el socialismo, el país saldrá adelante. Toda la razón a la persona que se llama Rafa, asesor legal, es así. Pienso que es un momento clave para darnos cuenta cómo ha fracasado en estos 19 años el socialismo, llevándonos prácticamente lo que sería la miseria. En algunos casos ha aumentado la pobreza. Hay inflación y están administrando mal la economía directamente. La rebelión del ser dice: la crisis comenzó en 2014 bajo Evo Morales por el mal manejo económico y la caída del gas. Gracias por tu aporte, el usuario rebelión del ser. Si alguien tiene más comentarios, por favor, o contraargumentos, por favor, menciónenlo. Repito, la rebelión del ser dice: la crisis comenzó en 2014 bajo Evo Morales por el mal manejo económico y la caída del gas. Es así de cierto. Han malgastado, han despilfarrado el dinero de la renta del gas, que hasta ese 2014, parte del 2015, era una renta alta, porque el precio de los hidrocarburos en el mundo estaban en precios elevados. ¿Qué han hecho con ese dinero? No sabemos, no sé dónde está. Lo han regalado, lo han hecho al fondo indígena, lo han regalado a sus amigos, amigas, se han robado. Eso es muy probable. Así de simple. Entonces, en base a estas afirmaciones que estoy teniendo en este momento, puedo decirte lo siguiente. Vamos con la siguiente diapositiva. En esta parte hay algo que también quiero aclarar. Si bien las prestaciones de desempleo que se daban, como el caso que te decía en Argentina, acá no se dan esas prestaciones porque tampoco hay el dinero, pero estamos a un paso de eso porque no encuentra el gobierno socialista el modo de generar recursos. Bajo la ideología socialista no van a haber recursos, eso entiéndanlo. La doctrina socialista siempre es de subsidiar cosas, regalar dinero y hacer al ciudadano dependiente del Estado. Nunca le va a dar libertades económicas el socialismo. Es así de simple. Dice: la idea es darlo por un breve periodo de tiempo necesario para encontrar un nuevo empleo, volver a capacitarse. Es lo que en Argentina ha pasado, que tanto ha sido los subsidios al desempleo que la gente ya no ha preferido trabajar. Y cuando se ha acabado el dinero para dar estos subsidios, lo único que han hecho ha sido imprimir más billetes, y por eso el peso argentino se ha devaluado. Porque ya no había de dónde sacar el dinero para los infinidad de subsidios y bonos que le daban a la sociedad. En consecuencia, la sociedad se ha vuelto floja y no ha querido trabajar más porque prefería recibir los bonos. ¿Ya? Vamos a continuar. Por ejemplo, lo que vemos en las pensiones y jubilación, lo que te dicen, esto es lo que te dicen los socialistas, ¿ya?
Dice, garantizar que la jubilación no sume a las personas en la pobreza, abogando por pensiones que mantengan un nivel de vida digno después de la vida laboral. Hay dos connotaciones en lo que es pensión y jubilación. Si bien la sociedad adulta mayor es una sociedad vulnerable y todos en algún momento vamos a llegar a ser viejitos, entonces es razonable dos formas. Que las jubilaciones tranquilamente la administre cada persona. ¿Por qué tenemos la necesidad de entregar nuestro dinero que ganamos en nuestra juventud a un fondo jubilatorio que no sabemos que si a la larga, cuando nos toque la edad de jubilación, nos va a rendir, nos van a devolver lo que hemos aportado, o se van a robar el dinero y van a hacer lo que quieran? ¿Por qué? No entiendo eso. No, la verdad, yo antes pensaba mucho a favor, pero desde el momento que te dicen se crea la gestora para otorgar beneficios, administrar las jubilaciones, los recursos de la jubilación de las personas, ahí ya me suena a mal, porque todo lo que administra el Estado lo manotea, es pasible de corrupción. Nunca crean que un gobierno socialista o de donde sea es limpio, es 100% honesto. Nunca. Es por esa razón que el Estado tiene que ser lo más chico posible. Es por esa razón que el Estado tiene que administrar la menor cantidad posible de dinero de las personas. Y solo tiene que mantenerse para lo que ya mencioné. Porque siempre va a haber esa susceptibilidad de que el gobierno robe el dinero. Y yo pienso que por eso han creado la gestora. Te dicen para administrar el dinero, pero no te genera confianza. Es más, no sabes si tu jubilación va a rendir lo mismo que si tú hubieses guardado el dinero en un banco o directamente lo guardes o lo inviertas en algo y vayas generando dinero. Las pensiones es otro criterio. Las pensiones de acceso universal también pueden ser una fuga de dinero. ¿Qué pasaría si en esta época electoral llega un candidato que muy probablemente sea socialista y te diga, vamos a dar pensiones a todos? O sea, la pensión es un dinero equivalente a la jubilación, pero le dicen, yo como gobernante voy a dar te hacen una mentira, propongo que todas las personas hayan o no aportado para su jubilación, van a recibir una pensión. Eso tenemos que ponernos a pensar en el caso de que pase. ¿Será correcto que yo reciba algún dinero cuando no he dado aportes? Cuando no he prestado aportes en mi vida laboral, o directamente no he trabajado, me la he pasado de haragán o durmiendo, y yo reciba dentro de unos años un beneficio en dinero solo por respirar? Eso no tiene sentido. Pero esa lamentablemente es la forma en la que piensan los socialistas. Regalar dinero para obtener votos o prometer cosas relacionadas a subsidios y abonos para obtener votos y en consecuencia perpetuarse en el poder. Pero créeme que ese dinero que te regalan no tiene el valor, y a medida que pasan los años y se van incrementando los regalos de dinero, los subsidios, los bonos de un Estado socialista a la gente, empiezan a caer en la pobreza. ¿Por qué? Como te decía hace un momento, cuando te regalan dinero, mucha gente va a preferir no trabajar. Cuando te regalan un bono, un subsidio. Cuando te regalan, por ejemplo, una pensión, cuando todos vamos a ser ancianitos, nadie va a tener el incentivo a trabajar en su juventud para ahorrar un dinero para su vejez. Porque el ahorrar un dinero para la vejez es prioridad de cada persona. En consecuencia vas a tener una sociedad desfavorable, que no va a trabajar, que no va a pensar en su futuro, que no va a aportar el trabajo, cuando es en realidad que en la juventud tenemos que pensar en eso para nuestra vejez. Eso es lo que propone el socialismo: disminuir el incentivo al trabajo, crear una sociedad floja. Y una sociedad floja nunca va a traer resultados positivos, siempre va
ser sujeta de enfermedades, tanto mentales como físicas, que van a ser consecuencia de la falta de trabajo. Eso es lo que hace el socialismo, regalar y regalar dinero. Lo otro, te van a hablar siempre de apoyo a la familia y a la infancia. ¿Por qué? Porque de la misma manera los socialistas piensan que tienen que distribuir el dinero que no es de ellos, te lo repito, en cualquier persona que no haya trabajado o que no se esfuerce lo suficiente para generar ese sustento diario. ¿Qué es esto? Apoyo a la familia y a la infancia, te dicen los socialistas. Programas como las prestaciones por hijos a cargo, o sea, de acuerdo a la cantidad de hijos que vas teniendo, te van regalando un dinero, el permiso parental, el apoyo a las familias. Sería básicamente los subsidios, ¿no? A la crianza, a la alimentación, etc. Lo mismo, estamos viendo una, entre comillas, buena intención que tiene el siguiente trasfondo. Cuando te dan un incentivo por tener hijos, por alimentación, entre comillas, para la madre que ha gestado, la madre que ha tenido más de 2, 3 hijos, indirectamente te están diciendo que tú no eres capaz de tener a tu hijo sin la ayuda del Estado. Eso es lo que te están diciendo indirectamente. Tú no puedes tener un hijo, tú no puedes mantener a tu hijo, tú no puedes alimentar a tu hijo sin que el Estado te dé. Porque ese es el objetivo del socialista, es el engaño. Siempre el objetivo del socialismo va a ser el engaño. ¿Por qué? Lo correcto es que cada persona que tiene hijos los pueda sostener de acuerdo a los ingresos que ellos tienen. Eso es lo correcto. Y no incentivar el tener hijos así por así, teniendo esa falsa idea de que, bueno, tengo hijos, no importa, el Estado me va a apoyar a criarlo. El Estado me va a dar sus alimentos, como sucede ahora. Esa es una idea equivocada. Por más duro que parezca esta afirmación, es una idea equivocada. ¿Por qué? Porque lo único que vas a tener cuando tienes estos apoyos a la familia, a la alimentación, subsidios para la madre, etcétera, te están diciendo indirectamente no hay dinero, no va a haber dinero que tú puedas generar para que tú seas capaz por tu cuenta de tener hijos, de tener familia. ¿Por qué? Ese dinero va a salir de otra fuente generadora de ese dinero o esos alimentos. Recuerda, en esta vida nada es gratis. Y creer que un Estado socialista apoya, entre comillas, a la familia, a no tener que pensar en la alimentación de mi hijo, o no tener que pensar en un dinero para trabajar, entonces va a hacer que las personas que no tengan las posibilidades de tener un trabajo, un ingreso, tengan hijos. Y eso es lo que ha pasado en Bolivia, lamentablemente, especialmente en los sectores menos beneficiados, es decir, los sectores con mayor pobreza. Tener hijos y apoyarse en la idea de que el Estado te ayuda a mantenerlos, cuando no debería ser de esa manera. Que cada quien, cuando tiene la posibilidad suficiente de tener un ingreso digno, pueda recién de tomar la decisión de tener hijos. De lo contrario, estamos viendo que si se acaba el subsidio, si se acaba el apoyo del Estado y tú te apoyas en ese dinero del Estado, ¿qué va a pasar de ese hijo? ¿Qué va a ser de esa vida de ese niño? Ahí te das cuenta. Y de paso, por el otro lado, no estás viendo que el Estado, entre comillas o entre líneas, te está diciendo, no puedes tener hijos sin la ayuda del Estado. El Estado está haciendo posible que tengas hijos. El Estado, entre comillas, el gobierno está haciendo posible que alimentes a tu hijo. ¿Y de dónde sale ese dinero? Eso ya lo hemos visto, ¿no? Eso es lo que hacen la mayoría de los socialistas, tomar el dinero de otras fuentes y distribuirlo a quien no ha trabajado por ese dinero. Sabemos cómo quita el Estado, es decir, los gobernantes, mediante impuestos para hacerse los buenitos, especialmente los gobiernos socialistas. Se puede entender que estos ingresos familiares de emergencia, subsidios y bonos se den en un determinado periodo breve cuando hay una emergencia, pero no se prolonguen a lo largo de toda la vida. ¿Por qué?
porque las personas tenemos que ser capaces de generar un dinero, ya sea poco o mucho, pero de acuerdo a lo que nosotros hacemos, sin que nos regalen el dinero. Y si no se está generando ese dinero, es porque algo está mal en la economía del denominado país, que está recibiendo bonos, subsidios y está haciendo a la gente dependiente de un gobierno a cambio de votos. Porque si no te das cuenta, por otra parte te están diciendo: vota a este gobierno que te da bonos, vota a este gobierno que te da subsidios, vota a este gobierno que te da regalitos, porque sin ese gobierno se va, tú no vas a poder pagarlo, tú no vas a poder ser capaz. Si viene otro gobierno, vas a perder los bonos, vas a perder... Ese es el engaño, y nunca el Estado tiene que jugar con el dinero que no es de ellos, porque no es el dinero de los gobernantes, no es el dinero de los ministros, no es el dinero de los diputados, senadores, etcétera. Es el mismo dinero de la gente que genera ingresos, que genera riquezas, al que le van quitando para distribuir a quienes no lo han generado, y en consecuencia hacerse los buenitos. Eso es lo pésimo del socialismo, el engaño, en el que no cada persona tendría que ser capaz o lo autosuficiente para no depender del Estado. Pero nos quieren volver dependientes del Estado. Así de simple. Entonces, seguimos avanzando en esta presentación. Tenemos lo siguiente. Ahora sí, ya viene la mejor parte de la clase, que serían los contraargumentos. En base a todas estas, lo previamente expuesto, siempre va a haber contraargumentos, que los que yo los manejo, para que tú los puedas conocer y mostrar tu postura a favor o en contra, o como lo que tú quieras, para verificar si realmente es cierto lo que yo digo. Primer contraargumento es la sostenibilidad económica. No va a existir en el mundo un país, un estado, que pueda prolongar la ayuda social, los bonos, los subsidios, a lo largo del tiempo en toda su población. ¿Por qué? La población siempre va en aumento, y eso es natural y es lo normal. Siempre va a ir en aumento, a menos que hayan controles de natalidad, como lo quieren hacer algunas personas. De malas intenciones, por cierto. Entonces, ¿qué te van a decir? Vamos a instaurar este modelo socialista, pero no sabemos si es sostenible a lo largo del tiempo. Vamos a instaurar estos bonos, pero no sabemos si es sostenible. Y créeme que nunca va a ser sostenible la instauración de modelos de bienestar social, entre comillas, de bonos y subsidios o prestaciones sociales. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Existe escepticismo sobre la sostenibilidad económica a largo plazo de los sistemas de bienestar extensivos. Es decir, que a medida que pasa el tiempo se van extendiendo más o expandiendo más, o se extienden a más miembros de la familia. La financiación mediante impuestos elevados podría afectar al crecimiento económico, la productividad o la inversión de capital si no se gestiona con cuidado. ¿Tú te has preguntado de dónde sale el dinero del bono Juancito Pinto, del bono Juana Zurduy, los alimentos que regalan, ¿no?, a algunas personas? Por eso también el gobierno ha visto en este último tiempo, el gobierno socialista que lamentablemente nos tocó, ha visto la necesidad, entre comillas, de incluso controlar, ¿no?, quienes tienen la necesidad realmente de recibir estos beneficios. Porque hay personas que no lo necesitan y aún así los reciben. Eso es lo malo de tener un estado de bienestar, entre comillas. Cuando tú haces un acceso universal, o sea, un derecho lo haces de acceso universal, no vas a saber bien quién lo necesita, quién lo puede pagar y quién no lo puede pagar. Yéndonos más profundamente aún. Cuando estás dando un subsidio, un bono, quiere decir que no estás solucionando los problemas que originan que esa persona tenga una necesidad o una carencia. No sé si me dejo entender, y si alguien no me entiende, por favor que me lo demuestre o me lo pregunte en el live chat, o en el live chat también estoy en YouTube, estamos saliendo en vivo. Entonces, ¿qué está diciéndote de otra manera?
La sostenibilidad económica de un bono, de un subsidio, de un beneficio social es limitada, porque los recursos son limitados, son finitos, no son infinitos. No hay una máquina que imprime dinero, bueno, que sí te hacen creer los socialistas, pero si lo imprime no va a tener valor ese dinero. Si le quita mucho impuesto, con elevados impuestos, al sector productivo de un país para distribuir, entre comillas, ese dinero a personas que no han trabajado o directamente no tienen un empleo por causa del mismo gobierno socialista, va a crear un desincentivo a la producción, de donde sale el dinero. Tenemos que ser conscientes, esta parte es muy importante, tenemos que ser conscientes que cada quien debe generar su propio dinero sin necesidad de pedir al Estado subsidios, beneficios, regalitos a cambios de favores políticos o votos. No podemos hacernos dependientes del Estado, de los gobernantes, porque el verdadero soberano en Bolivia es el ciudadano, no es la clase gobernante. No son los que gobiernan, porque ellos son solo funcionarios públicos, nada más. En consecuencia, su poder tiene que ser limitado. Y las personas de bien son las que tenemos que tener las libertades económicas para comerciar, intercambiar mercancías, productos, servicios, bienes. No llevarnos a la dependencia paulatinamente progresiva hacia el Estado, porque el Estado es un incapaz, es un inútil, especialmente los de carácter socialista. Te hacen creer, pero el dinero, eso es lo que te digo, volviendo a mi punto, tenemos que entrar en conciencia que el dinero lo tiene que generar cada persona. Y para que haya esa generación de dinero en las personas, tienen que haber capitales circulando o inversiones productivas, de objetivo de producir en el país, no depender del Estado. Porque ahí entra en juego la corrupción y la manipulación de los gobernantes para hacerte creer que te ayudan, para hacerte creer que están haciendo bien por el país, cuando lo único que hacen es su trabajo y tienen que dejar a la gente tener más esa libertad económica de intercambio, de comercio, de libre mercado, etc. Así de simple. Entonces, primer contraargumento es este. La financiación mediante impuestos elevados, porque recuerda que todos los sistemas de bienestar tienen una financiación, porque te repito, no da el presidente su dinero, no da los ministros, los senadores, no dan el dinero. Para ellos es fácil firmar un decreto que diga: a partir de ahora el sector productivo de arroz va a pagar un 20% más de impuestos porque necesitamos pagar tal bono a tal sector. ¿Qué te están diciendo en otras palabras? Este sector al que le vamos a pagar el bono no tiene la capacidad de generar riqueza. ¿Por qué? Porque nosotros somos unos arrogantes socialistas que vamos a, con un decreto, obligar a que este sector productivo, quitándole el dinero, dárselo a otro. ¿Por qué? Porque no te han solucionado el problema del desempleo. No te han solucionado el problema de las garantías para las inversiones pequeñas, medianas o grandes. Te están agrandando el Estado absurdamente, injustificadamente, para corrupción, para mantener sus beneficios, para acomodar a los amigos, a los familiares, etc. Y ese no es el objetivo del Estado. Te estarías volviendo un esclavo de los gobernantes, cuando en nuestra Constitución ratifica que somos libres y no podemos depender. O sea, el estar recibiendo un subsidio, un bono, y que te amenacen que si no entra tal gobierno a gobernar, especialmente el movimiento al socialismo, te quitan los bonos, va a haber... Eso es una amenaza, es una coerción directa hacia tu libertad. ¿Por qué? Porque cada quien es libre de generar su dinero y de hacer con su dinero lo que mejor le parezca, y apropiarse de toda la ganancia del fruto de su esfuerzo, y no estar manteniendo con impuestos a un sector inútil. Y si hay cosas que pagar, pues las tenemos que pagar. Por eso también son los impuestos para la educación, salud, justicia y las fuerzas de seguridad, ya sea los policías y los militares, nada más. No tiene que meterse el Estado nada más sus narices en las decisiones, libertades económicas de los ciudadanos.
porque de lo contrario, como te digo, te están volviendo un esclavo que te hace depender de un Estado o en el que te amenaza. Si no gana tal partido, vas a perder tal beneficio. Y no nos tenemos que acostumbrar a los beneficios sociales. Eso no está bien. Nunca va a estar bien que te regalen dinero por algo que no has hecho. Y eso un socialista, un gobierno socialista nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer, porque si bien va a tener sus empresarios afines, entre comillas, con los que hacen acuerdos, el empresariado no tendría que hacer ningún acuerdo con los gobernantes. Porque no tendrían que ni pedir permiso para exportar ni para importar, porque esa es la libertad económica de las personas. Ahora te doy un ejemplo. Los socialistas creen que evitando la exportación de la carne va a bajar la carne. Son tan tontos los socialistas que no entienden que eso lo único que va a generar va a ser el desincentivo a la producción. Los productores de carne, que tienen su trabajo, su beneficio, por eso trabajan, ¿no? Para ganar, van a decir, no, el Estado me prohíbe exportar a un lugar donde yo gano más y obviamente también tengo un mercado local, pero si el Estado les prohíbe exportar carne, en consecuencia ellos van a bajar la producción de carne. ¿Qué significa que bajen la producción de carne? Como ya no van a exportar, entre comillas, por un tiempo. Que van a tener que despedir personal porque están produciendo menos. Y van a generar desempleo. Y si producen menos, hay el riesgo latente de que haya escasez de ese producto. Y al haber escasez empiezan ya las consecuencias subyacentes que ya sabemos cómo es. La ausencia de productos de mejor calidad a mejor precio, la escasez que puede ocasionar hambre, que puede ocasionar desnutrición en una sociedad. Pero no, los socialistas piensan que restringiendo libertades económicas van a sanar los errores. O sea, los socialistas en otra palabra te dicen, voten por mí para solucionar los problemas que yo mismo he generado. Es así de absurdo el socialismo. Es así de inepto, lamentablemente. Entonces, ¿qué significa esto? La financiación mediante impuestos elevados podría afectar el crecimiento económico, como te decía, la productividad y la inversión de capital. ¿Quién va a querer venir a invertir a un país al que ves que un Estado socialista te dice, si hay una inversión de tal dinero, hay un impuesto elevadísimo de tal dinero? Pues nadie va a querer invertir en un país en el que ven que te quitan, el Estado socialista te quita con impuestos. Entonces yo dije, yo no invierto. ¿Por qué? Porque ahí no hay garantía, no hay respaldo de seguridad legal, seguridad jurídica, quiero decir, para las inversiones. Porque en cualquier momento al gobierno socialista se le ocurre, impuesto a las nuevas inversiones, a las grandes cantidades de inversiones, impuesto a las ganancias, como han hecho en los países donde ha fracasado el socialismo. Venezuela, Argentina, México. No somos dependientes del Estado, de los gobernantes. Somos libres. Tenemos libertades. Y también, y una de esas libertades es la libertad económica, que no la pueden coartar. Porque en todo caso están yendo en contra de la dignidad de las personas. Y eso, si no se los juzga esta justicia que está corrompida, que está sujetada por una cadena, por el movimiento al socialismo, se los va a juzgar en esta vida o en la otra. La justicia divina, la vida misma, se va a hacer cargo de estas personas que quitan la libertad económica a las personas para hacerlas esclavas o dependientes de un Estado socialista. Es así de simple, no tienen por dónde escaparse. Puede que yo me muera, todos los que hablemos de estos temas seamos silenciados, pero ellos siempre van a tener su carga en base al daño que están haciendo al país, robando, mintiéndole a la sociedad con datos falsos, datos económicos falsos, aún sabiendo que la emisión monetaria genera inflación, aún así siguen haciendo más emisión monetaria, siguen en esa retorcida mente de esa fatal arrogancia, que no van a reconocer sus errores, que van a seguir con lo mismo por más que eso lleve a la pobreza, como lo estamos viendo a Bolivia. Ya están empezando a restringir exportaciones, a hacer control de precios, y eso no funciona. No es el objetivo de un Estado controlar precios, es proveer más libertades económicas y más competencia.
la libre competencia, pero el Estado socialista no lo hace, porque ha cometido errores porque no saben gobernar, no saben de economía, es así de simple. Entonces, acá te dice como una especie de, ¿no?, de falacia lo que dice acá abajito. La inversión del capital, si no se gestiona con cuidado, nunca vas a tener una inversión con dinero sano cuando el Estado está metiendo sus narices en cuánto inviertes, cuánto tienes que pagar de impuestos, y peor aún si estos impuestos son elevados. Estoy de acuerdo con que se paguen impuestos moderados, no elevados, para quienes emprenden un negocio, quieren habilitar un lugar, un comercio, un servicio, etc. Pero esa no es la realidad en Bolivia, lamentablemente. Vamos a lo siguiente. Otro contraargumento dicen, se argumenta que con una asistencia social generosa, en lo que decíamos, ¿no?, el excesivo aumento de bonos, subsidios, etc., esto podría desincentivar el trabajo o la superación personal, llevando a la dependencia del apoyo estatal. Esto suele relacionarse con los debates sobre la trampa del bienestar. Y te doy un ejemplo bien claro de lo que ha pasado en Argentina. Cuando tenías un monto de dinero, un sueldo relativamente bajo, el denominado estado de bienestar o de redistribución de riqueza había firmado un decreto que decía que las personas que ganan hasta este monto pueden ser acreedoras de un dinero extra que les regala el Estado en forma de bono o subsidio, que será el subsidio al sueldo mínimo, por decirte, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con este modelo? Incluso mucha gente que trabajaba ha decidido no declarar en su declaración jurada, no declarar que tenía un trabajo, que percibía un sueldo, que aportaba, o sea, directamente ha decidido desligarse de de estar en regla, como dicen, en un trabajador inscrito en el código laboral, para obtener un subsidio por parte de los gobiernos que manejan el dinero de las personas. Entonces, ¿qué pasaba con esto? La gente no podía inscribirse en un trabajo de manera regular. Y ahí tienes la trampa, ¿no?, del socialismo. ¿Por qué? Si detectaban que recibías ingresos, te recibías tu salario, te empezaban a descontar y la gente no quería que les descuente, pero también se hacían acreedores de un subsidio porque hacían creer a los administradores del dinero, que decía a los gobernantes, a la administración social, que eras desempleado. Y si existía algún trabajo por ahí que te ponía en regla, como decían, en orden, automáticamente dejabas de recibir ese beneficio o ese subsidio que otorgaba ese dinero que regalaba el Estado. Eso, por donde lo veas, es algo incorrecto, ya sea por parte de la persona que estaba recibiendo el beneficio, como también por parte del gobierno que estaba dando esos subsidios. ¿Qué generaba esto? Que la gente no buscaba salarios o mejores trabajos, o no buscaba trabajar en dos lugares, como hay muchas personas actualmente en Bolivia. ¿Por qué? Porque si salía un registro de algún lado de la empresa o del lugar, efectivamente les quitaban este subsidio. Ya les quitaban este subsidio y la gente prefería tener un trabajo así a ocultas y no declarado, y por otro lado seguir recibiendo el beneficio. Si lo necesitaban o no, eso ya es problema de cada uno. Pero ahí tú dirías, se están defraudando al Estado. Y sí, ese es el otro riesgo de generar subsidios y bonos, porque no sabes si la gente va a buscar las artimañas para recibir ese dinero aún teniendo un trabajo o aún teniendo una percepción de un beneficio. Es lo que está pasando en Bolivia. Hay personas ancianas que yo conozco casos de profesores muy ancianitos que aún están en actividad laboral pese a que ya tenían que haberse jubilado, y buscan la manera y esto pasa, esto es real, de no declarar ese trabajo que aún perciben, ese sueldo,
para seguir recibiendo otro dinero de lo que sería la renta dignidad u otro beneficio social, como serían las pensiones de vejez. Entonces ahí ves un defraudamiento al Estado, culpa de estos modelos de bienestar social. Repito, cada persona tendría que tener la capacidad en un estado ideal de generar su propio dinero y sus ahorros para su vejez, volviendo al tema del principio. Pero no, lamentablemente vas generando vicios, vas generando conductas irregulares, alteraciones al orden cuando tienes un estado de bienestar. Esta es la realidad. Entonces, vamos a leer alguno más de tus comentarios. Dice Ángel Belic, dice: es triste, no sabe desarrollar su idea, es redundante, torpe y repetitivo. Bueno, si tienes alguna idea mejor puedes mencionarla. Evildar dice: ¿cómo puedes ganar tu propio dinero si no hay dólares? Y lamentablemente es así. Cuando tienes un estado en su etapa del socialismo que está muy desarrollada como es en Bolivia, no va a haber las libertades económicas, no va a haber la posibilidad de trabajo real y bien remunerado, porque no hay inversiones. No llegan las inversiones de afuera y las mismas personas de Bolivia no quieren invertir porque no hay una estabilidad económica, no hay seguridad jurídica. Entonces, lamentablemente algunas personas caen en ese engaño. Bueno, entonces como no hay esto, votemos a un gobierno socialista que nos va a dar bonos y subsidios. Y aún sabiéndolo, yo he conocido personas que lo tuvieron que hacer, especialmente en Argentina, porque no había otra forma, no había otra salida económica. Lamentablemente ese dinero que les daban cada mes también valía menos, porque iban a comprar con eso dinero que les regalaba el Estado, y cada vez traían menos alimentos, menos productos, y se han acostumbrado las personas a estos subsidios, a este regalo de dinero, que en algún momento han llegado a reclamar por los bonos, por los subsidios para que les aumenten, y eso ya te vuelven un sinvergüenza, producto de las malas decisiones en cuanto a economía de los gobiernos socialistas. Entonces esa es la mentira a la que estamos lamentablemente casi esclavos de este modelo socialista, que lamentablemente en Bolivia, si no nos damos cuenta, vamos a tener una gestión más de socialismo que puede terminar de cercenar la economía boliviana, porque el socialismo no es el futuro, no es la respuesta. Solo te digo que te pongas a pensar, han tenido 19 años para solucionar las problemáticas de Bolivia y no hay esa solución. Te doy un ejemplo bien claro. ¿Qué está pasando con el litio? Es bien simple lo que está pasando con el litio y voy a buscar la manera de mostrártelo en esta diapositiva. Voy a buscar la información. El litio actualmente en el mundo, no solo en Bolivia, en el mundo, la demanda de litio, de los sectores que requieren de este litio, este mineral, ha bajado. ¿Qué quiere decir que ha bajado? La demanda ha bajado del litio. ¿Por qué? ¿Cuándo estaba en su auge el litio? Estaba en su auge aproximadamente desde el 2009. Y si ha bajado la demanda de litio a partir del 2016-17, es porque básicamente en lo que se tenía que utilizar el litio en Bolivia era para las baterías en su mayoría los autos eléctricos, o lo que querían cambiar la matriz energética a algo eléctrico. ¿Qué ha pasado? Entonces, al bajar esta demanda, han descubierto que el litio ya no tiene el mismo valor que tenía en 2009, 2010, 2011. Entonces, ¿qué pasa en consecuencia? Lo siguiente, te voy a mostrar a continuación por qué el litio a nivel mundial ha bajado. La demanda, o sea, cuando baja la demanda, en consecuencia baja su precio. Eso es una regla económica. Si hay mayor demanda, va a aumentar el precio del litio. Pero no. ¿Qué ha pasado? A ver, mira nada más esta noticia. Acá lo ponemos. Dice lo siguiente. Y esto ha pasado, no es un invento mío ni nada. ¿Qué es lo que dice?
Los nuevos descubrimientos de litio en Estados Unidos pueden asegurar su futuro energético limpio. Esta es una noticia como la ves del 28 de enero de 2024 de Infobae. Entonces, como sabes, ya ha bajado la demanda de litio, país tan importante de tanto poder adquisitivo y muchos consumidores como es Estados Unidos, ha encontrado litio. En consecuencia, ya no requiere el litio que sea importado de otros países como Bolivia. Así de simple. Ha bajado la demanda también de litio porque en Bolivia no se ponían de acuerdo con los inversores. Te acordarás esa absurda pelea que han tenido los gobiernos, el gobierno de Evo Morales, en decir, no, este inversor no, porque no nos va a dar mucho, este inversor tampoco, porque no nos va a dar mucho. Y aquí hay una problemática nueva que te voy a poner enfrente, y es real, lamentablemente es real. Ningún país puede vivir de sus recursos naturales por un prolongado periodo de tiempo. Nunca. Porque los recursos naturales son finitos. Y peor aún, si no se invierte en exploraciones, en búsqueda, en buscar nuevas fuentes de recursos naturales, peor aún. Y entonces, ¿qué pasa? Si tienes un mercado, dependes de un mercado que te compre un recurso natural, en consecuencia vas a tener que comprar ese recurso natural de algún modo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? En el momento que se te acaben tus recursos naturales, vas a tener que comprarlos. O sea, si en algún momento se acaba el gas en Bolivia y el gas lo necesitamos, vamos a tener que comprar gas si se acaba. Entonces, ese es uno de los motivos principales porque un país no puede vivir de sus recursos naturales. Pero lamentablemente los socialistas y la gente que está cegada por el socialismo, incluso la gente que aún no sigue el socialismo, te dicen, no, los recursos, por eso hoy día han marchado, han dicho, vamos a defender nuestro litio, pero ¿de qué? Ya no tiene valor el litio como tenía en el 2009, el 2010, el 2011. Y este litio que se ha encontrado en Estados Unidos el año pasado, peor aún, que es un mercado tan grande, ha hecho caer el valor del litio. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este país? Por la tonta soberbia del movimiento al socialismo, esto debía haberse industrializado en 2009, 2010, 2011, a lo mucho hasta el 2012, ya tener mercados seguros. Pero no va a pasar eso. Y por eso ha perdido su valor el litio. En consecuencia, han vendido al mejor postor. Y en consecuencia nos va a dar migajas, porque no hay nadie más. Si hubiera algún otro gobierno que diga, bueno, yo voy a dar más por el litio boliviano, o algún otro país inversor o una empresa privada, lo harían, pero no, lo han dado al postor porque tampoco hay nadie, no hay nadie ahí, otro ofertante, otro demandante, otro que requiere el litio, porque tampoco está interesado porque ha bajado el precio del litio, ya no se va a utilizar como se podía usar en 2009. O sea, en Bolivia se ha atrasado hasta en eso. Te han hablado de industrialización, de soberanía, pero no somos ni industrializados ni soberanos. No tenemos la tecnología suficiente para industrializar el litio. Tenemos que recurrir que otro país venga con su tecnología, con su capital humano, con sus recursos, ya que en Bolivia no hay. Y Bolivia sigue siendo lo que era hace 20, 30, 40 años. Cuando yo era chiquito escuchaba lo mismo, que Bolivia es una materia prima, que solo da materias primas, no industrializa, que Bolivia es un rey es un pobre sentado en una montaña de oro, pero que no sabe qué hacerlo con. Pues no es que no sabemos, la culpa es de los que nos han gobernado, los inútiles, ineptos que nos han gobernado estos casi ya 20 años, y peor los neoliberales de antes, que no saben de economía, no saben de libertades económicas, no saben de movimientos de capital, no saben de libre mercado, de libre comercio, no saben cómo se genera la riqueza. Y eso es inaceptable en este siglo XXI, donde tienes el conocimiento, donde un ciudadano común como yo puede acceder al conocimiento de cómo se genera la riqueza y en consecuencia saber. Pero no, los gobernantes socialistas especialmente siempre van a mentirte con eso, ¿no? Te van a decir, no, tenemos que vivir de nuestra renta del gas, renta del litio. No se puede vivir un país tan grande
con la renta, porque los bienes se van a acabar en algún momento. En consecuencia, el Estado debería haber buscado otras fuentes de ingresos, otra manera de generar los ingresos, pero no lo hace, no lo va a hacer tampoco. Ahora vamos a ver esta otra noticia, para demostrarte. ¿Qué ha pasado con los anteriores interesados que querían comprar en algún momento e invertir en litio, ¿no? Esto era más o menos en 2014 o 2012, si no me equivoco. Ya, vamos a ver lo siguiente. Dice: el proyecto estatal de litio en Bolivia, expectativas, desafíos y dilemas. Este artículo, si lo puedes ver, es de abril y marzo de 2013. Ya, ahí lo puedes ver, lo voy a agrandar un poquito. Donde aún se podía industrializar el litio, pero que tampoco ya estaba valiendo mucho el litio. Ya estaba empezando a la baja el valor del litio. ¿Ya? ¿Qué decía? Aquí he visto algo que me ha llamado la atención muy claramente. Aquí está. Dice: no obstante la voluntad gubernamental, se perfilan con claridad algunos ámbitos de conflicto que emergen de los intereses divergentes de varios actores y de las interdependencias a escala global, nacional y regional y local. ¿Te acuerdas? Ahí veías los intereses de los potosinos peleando, decían no, esta empresa no, porque no nos da las regalías correspondientes. O sea, si nos peleamos entre todos, tanto el gobierno de Potosí, el gobierno nacional, los inversionistas, o sea, Bolivia no puede ser tan pretenciosa cuando no va a poner capital para hacer trabajar su litio. Es decir, en otras palabras, yo no puedo ser tan pretencioso si no estoy poniendo el capital humano, la maquinaria, la logística y todo lo pesado que se necesita para producir litio, es decir, para transformarlo y exportarlo. No puedo ser pretencioso. Es como un ejemplo que te doy. Yo no puedo ser pretencioso con, tengo un terreno, no sé, este terreno tiene árboles frutales de manzana, pero yo no sé de manzanas, no sé cómo se cosechan, me lo he heredado, o no sé, por algún fortuito caso, he recibido un terreno que tiene el potencial de árboles frutales de manzana. Pero si yo no tengo el conocimiento de cómo crecen las manzanas, cómo transformo las manzanas en sidra, cómo transformo las manzanas en alimento para bebés, cómo transformo las manzanas, etcétera, en un producto, y menos aún no tengo las máquinas para transformar las manzanas en sidra, no tengo las máquinas para transformar las manzanas en puré de manzana para bebés, y peor aún no tengo a quién vender, no me voy a encargar de la distribución, de buscar el mercado. No puedo ser tan pretencioso en decir, no, mi terreno de manzanas vale tantos y si no quiere nadie, pues yo no lo vendo a ese precio. Porque así no me va a servir de nada. Así como están las manzanas se me van a podrir, no voy a sacarle un beneficio y hasta puedo perder los árboles de manzanas si no les hago un mantenimiento, etc. Lo mismo pasa con el litio. Se han peleado tanto, hemos sido tan pretenciosos que queríamos un poco más, queríamos el 90% de las regalías y dejarle al 10% al inversor, y luego venía Potosí con Potosí tiene que ir más para Potosí, luego venía el gobierno nacional, no, el gobierno nacional tiene que distribuir todo. Ya pasó la época del litio, gente, ya pasó hace tiempo la época del litio, ya el litio está bajando de precio, ya no tiene tanta demanda, ya se verán otras fuentes de energía. Incluso algunos países están repensando volver a la fuente del petróleo y del gas o a la energía solar. Ya fue el litio hace tiempo. Por eso es que Bolivia ha quedado retrasada en ese negocio, pudiéndolo haber hecho en el 2012, el 2010 o el 2009. ¿Qué más dice acá? A ellos se suman los dilemas ambientales. Generalmente la minería tiene considerables consecuencias negativas, y esto también es cierto en el caso de la explotación de litio, sobre todo en una región ecológicamente frágil como aquella en la que se encuentran los principales yacimientos. Las comunidades de la zona que viven de la agricultura, la ganadería, podían resultar afectadas por los problemas, bla bla.
Este es un artículo de investigación de el año 2013. Aquí está. Abril de 2013, ¿no? Ahí está. Abril de 2013. En esta página de Nueva Sociedad, ¿no? Entonces, tenías otro problema sumado a la explotación del litio, ¿no? La gente, los lugareños que obviamente decían, no, esto va a contaminar, y efectivamente contamina. El consumo de agua para un lugar que es Potosí, que no tiene tanta abundancia de agua, casi la mayoría del occidente a veces nos hemos visto no afectados con la escasez de agua, y para la industrialización del litio, para la extracción, se requieren extremadas cantidades de agua, muy elevadas cantidades de agua, cosa que no hay en Bolivia. Entonces, tenías toda esa pelea interna que ha dificultado que el litio se industrialice en un momento adecuado. No tiene solución eso, lamentablemente. El ser muy pretenciosos, eso es lo que te saca un estado socialista. Nadie más ha querido invertir, nadie más interesado en el litio, porque el estado socialista te decía, no, tiene que ser más para los bolivianos. Y ahí está lo que ha pasado con el gas. Han, entre comillas, nacionalizado. ¿Y dónde está el dinero más para los bolivianos? Porque no tenemos que vivir de la renta del Estado, porque eso en algún momento se acaba. Han robado el dinero, han despilfarrado el dinero de la renta del gas. Imagínate si efectivamente había una empresa interesada que decía, bueno, para Bolivia el 80%, para el inversor el 20%, el inversor tonto decía, bueno, ya me quedo con el 20%, si quieres te doy el 90% y dame el 10% nomás. Pero ¿quién va a decir eso en su sano juicio? Pues nadie va a querer invertir para ganar tan poco. Eso es lo más absurdo que podemos hacer en nuestras vidas. Invertir semejante dinero para tener de devolución tan poco. Pero es así, la lógica del socialista es así. Todo quiere agarrárselo el Estado, entre comillas, para darle a la gente. Pero ¿dónde está? Imagínate si esta empresa accedía y decían, ya, a Bolivia le damos el 90% y nos quedamos con el 10% como inversores, 10%. ¿Crees que el gobierno habría administrado bien ese dinero, como entre comillas lo hizo con el gas? No, lo mismo habría pasado, lo habrían despilfarrado. Es por eso que debemos dejar a la empresa privada que sea privada. El Estado nunca va a ser un buen administrador del dinero, siempre es pasible de corrupción, de robo. Con la mentira del estado de bienestar, dicen, vamos a repartir el dinero a los bolivianos. ¿Y dónde está? ¿Dónde está ese dinero del gas, digamos? ¿Hay un desarrollo real para Bolivia o lo han malgastado? Lo mismo te querían hacer creer con el litio, que si el Estado va a proveer, va a procurar encontrar un buen inversor, etcétera, para darle a Bolivia más lo que pueda. Pero recuerda, en medio están los políticos corruptos. Y no iba a llegar todo el dinero a Bolivia o a los ciudadanos o a quien lo necesite. Es más, no tendríamos que vivir de una renta, de un recurso natural. ¿Por qué? Porque el recurso natural se acaba. Y si te acostumbras a vivir de una renta, de un recurso que se acaba, ¿qué seguridad económica estás dando a tus habitantes? La única seguridad, por eso, económica que tiene que generar un Estado es la que de las personas puedan trabajar, que haya fuentes de trabajo, que haya inversiones, que haya así movimiento y más movimiento económico. Pero los socialistas no saben de eso, lamentablemente, y te engañan y te hacen creer cosas, te hacen creer un paraíso que no existe, lamentablemente. Entonces, esta corrupción que siempre va a estar, por las estadísticas lo dicen, siempre que un Estado, no estamos diciendo que todos son honestos, que todos son limpios, por eso debemos reducir el Estado, debemos reducir a los políticos corruptos, a los asambleístas, a los ministerios que solo roban. Ahí es una filtración de dinero, es como una filtración de unas cañerías. Te mandan 5 litros y llega a tu grifo, a tu consumo, llegan 3 litros. ¿Dónde están esos 3 litros? En las filtraciones, las tuberías rotas. Y eso equivale en el gobierno, en los gobernantes, a la corrupción que hay en medio del dinero y las personas. O darle al gobierno tanto poder para administrar más cantidad de dinero, lo único que va a hacer es volverlos más corruptos al administrar tremendas cantidades de dinero. Cada persona tiene que ser dueña de su propio esfuerzo, con impuestos bajos, lo más bajo posible,
con un aparato estatal extremadamente reducido. Debemos reemplazar a todos los funcionarios públicos decadentes, corruptos y burócratas que te ponen vuelta y vuelta para un simple trámite, reemplazarlos con tecnología, con inteligencia artificial, así de simple, y que no se metan en las acciones económicas de las personas, que no haya malgasto del Estado, porque ese dinero que generas, que te quitan con impuestos, tú pagas un producto, por ejemplo, compras 1 litro de aceite o 5 litros de aceite, vas a un restaurante, le están quitando impuestos y ese dinero, ¿cómo se ve reflejado en de los impuestos? Que el comerciante, digamos el que tiene el restaurante, te tiene que cobrar por tal producto más precio, más elevado, te sigue quitando el dinero. Vas a otro lado, vas a pagar un servicio, un paquete turístico a una empresa que el Estado también le quita impuestos. Si te elevan el impuesto a la empresa de turismo, te elevan el paquete de turismo, tú ahí también otro dinero que le estás regalando al Estado. Al final, ¿qué queda de tu sueldo? Mantener a un aparato estatal, político, corrupto, sucio, incapaz. Y tú nunca te haces dueño de tu dinero, no te haces de todo tu salario, de todos tus ingresos, no te lo haces acreedor para tener gente peleándose en el gobierno, inútiles. Por eso, repito, siempre el Estado, los gobiernos tienen que ser el aparato más chico, solo controlar la educación, la salud, la seguridad y las leyes, la igualdad ante la ley, nada más. No tiene que haber empresas estatales como BOA, todas deficitarias, inútiles, ineficientes, otras empresas que se crean a dedo pues, para generar trabajo desvalorizado a cambio de votos. Eso no beneficia a Bolivia porque ¿dónde está el beneficio real? Todo desde que ha empezado el movimiento socialismo ha subido de precio, todo ha subido de precio. Y no creas que se soluciona la subida de precios con un incremento salarial que el gobierno dicta cada 1 de mayo. Porque apenas dicten un incremento salarial de tanto por ciento a tu salario, haciéndote creer que te van a mejorar la vida con un incremento salarial dictado en papeles, los que te dan tu salario, si tienen productos, bienes o servicios, lo van a subir, sus productos, sus precios, y ese incremento salarial no te va a servir de nada, se va a ir al incremento que estás pagando de ese producto que ha inflacionado su precio. Esa es la mentira que hemos vivido durante estos 19 años de inmundo socialismo. Es cuestión de analizarlo, nada más. Listo, vamos a leer algunos comentarios más. Dice Guido Paredes: a crear nuestra propia tecnología, contratemos a científicos locos que sobran en el mundo. Ay, pero la idea es tener lo que nos han mentido, ¿no? Bolivia soberana. La soberanía se construye desde la educación, desde tener una máquina pequeña creada en Bolivia, 100% en Bolivia. Nada se ha creado en Bolivia. ¿Por qué? Porque en esto le doy la razón a lo que decía este candidato de origen chino, el Xi Jinping. ¿Por qué a los gobiernos de índole socialista o izquierdista les conviene importar todo y no crear, digamos, una rueda en Bolivia? Porque mediante la importación van a sacar tajada de ese dinero, de ese producto que estás importando, para mantener su modelo socialista estafador. Porque si se crearía esa rueda en Bolivia, no tendrían de dónde sacar las famosas pólizas de importación de productos. ¿Te das cuenta? Y si aún, imagínate, si se crearía lograr una empresa en Bolivia que cree una rueda, te prometo que si es privada, de algún emprendedor privado que ha juntado su capital a lo largo de su vida, va a impuestos nacionales con orden del Estado, entre comillas, a cercenarle con impuestos. Como ha pasado, por ejemplo, con Aerosur, con Lloyd Aéreo Boliviano. Bueno, Lloyd Aéreo Boliviano había corrupción también, pero digamos Aerosur. Pero ves la misma ineficiencia y crean empresas estatales. Ah, no, las empresas estatales tienen que estar bien. Por más que no sean eficientes, por más que hayamos malgastado el dinero y no generen nada, hay que mantenerlas para no quedar mal. Así son de hipócritas. ¿Qué más dicen? Lucia RM, nadie estás diciendo que no se comercialice cosa, justo negocio. No se entiende bien el comentario. Ana dice transferencia de gestión, EMAPA, Kipus. Sí, eso es cierto. Se han creado tantas empresas estatales que no, son fraude, no son las computadoras Kipus, todo eso son productos importados que se arman acá, se ensamblan en Bolivia, pero no es lo mismo que decir hecho en Bolivia. Es absurdo el engaño que nos quieren decir. Omar dice, ¿sabían que las computadoras Kipus son un fraude?
Sí, básicamente eso a la gente que nos está viendo está importante decirlos. Nada se produce aquí en Bolivia así como tal, a no ser los alimentos, todo lo que nos da la madre tierra, la madre naturaleza o Dios en su misericordia. Todo lo demás viene de afuera. ¿Por qué? Te hacen creer que lo subsidian. Es lo que pasa con el precio del aceite. Te dicen, no, el aceite está a tal precio, pero vas a IMAPA y se ha acabado en 10 minutos. Ahí te das cuenta de la escasez del producto. Y así, lamentablemente, sí, eran las fabricadas en China, te dicen que es unos productos bolivianos, ese es engaño tras engaño de este gobierno nefasto que nos ha tocado lamentablemente, ¿no? Por necesidad o por ignorancia hemos votado por este gobierno y está manejando desastrosamente la economía. Es todo cuanto tengo a decirles para hoy. Espero que hayan tomado muy en cuenta lo del litio. La repetición completa de los lives está en YouTube, en esta página que se llama Bolivia Toda. Ahí puedes ver la repetición de los lives que están completísimos, desde el principio hasta el final, para que lo puedas ver en cualquier momento, opinar, refutar, contraargumentar. Están ahí disponibles. En YouTube buscas Bolivia Toda con este mismo logo y ahí se encuentra. Muchas gracias por su audiencia hasta estas horas y Dios mediante será hasta el día miércoles donde estamos con la 9ª clase. Esta parte se va a extender hasta 10 clases, lo que significa que el viernes estaríamos finalizando el ciclo de las falacias socialistas en este mismo espacio de TikTok a las 9 de la noche. 8:40 ya voy anunciándolo si hay una demora. Y bueno, nos vemos. Dios